Muy buenas a todos, soy Carlos Gómez y por petición especial hoy os voy a hablar de los objetos mágicos. Dentro de los objetos mágicos están los catalizadores, están los artefactos y están los propios objetos mágicos. Así que a lo largo del vídeo os voy a explicar un poco qué son cada cosa. Pero voy a empezar diciendo la diferencia entre objeto mágico y artefacto, porque son prácticamente lo mismo. Ya me entendéis. Lo que diferencia un objeto mágico de un artefacto es el rango de poder que tienen. Y que, por ejemplo, los artefactos suelen ser objetos únicos con un nombre en concreto. En este caso sería el anillo único sería un artefacto, la Frostmourne de Arthas sería otro artefacto, el martillo de Thor sería otro artefacto. ¿Por qué? Porque tiene un poder muy grande. Sin embargo, los objetos mágicos suelen tener una magia más cotidiana, entre comillas. Y bueno, una vez explicada la diferencia entre estas dos, vamos a empezar con las preguntas para hacer o tener tu propio objeto mágico dentro de una novela, no en la vida real. Ojalá. La primera de todas es qué tipo de objeto mágico queremos fabricar o queremos tener. Un arma, una armadura, unas botas, un anillo, un colgante, un bastón, una varita, etcétera, etcétera. Principalmente objetos que se puedan usar. Incluso una piedra puede ser un objeto mágico que le metes algún efecto y con una onda la usas para disparar y es un proyectil que tiene ciertos efectos. O sea, los objetos mágicos pueden ser casi cualquier cosa que quieras. Casi todo se puede usar. La siguiente pregunta es ¿qué tipo de magia vamos a usar para darle forma a ese objeto? La primera opción de todas es la magia arcana, que principalmente viene a ser la magia de mago o la magia de hechicero. La segunda de todas es un ente encerrado. Un ejemplo muy claro de un ente encerrado, bueno, os voy a dar dos, es la lámpara de los genios, que es un objeto mágico que encierra a un genio. Y luego tenemos las Pokéball de Pokémon, son objetos mágicos que encierran a entes y luego los puedes convocar cuando te dé la gana. Pues eso sería otro tipo de objeto mágico. Y luego también tenemos los espíritus vinculados, que es que el propio objeto sea una representación física de ese espíritu. Vamos, principalmente que los propios objetos tengan alma y puedas hablar con esa entidad, con esa alma, para que el objeto pueda hacer ciertas cosas. Y luego lo siguiente es el material con el que está hecho el objeto. Aquí no me refiero a catalizadores o cosas por el estilo, yo me refiero a que el propio material sea mágico. Si por ejemplo tú te haces unas botas con piel de conejo mágico de no sé qué, pues imagina que ignoras terreno difícil o que corres más rápido simplemente por el mero hecho de que esas botas están hechas de esa piel. O sea, tú no le has echado nada mágico, simplemente son así. O como si te haces una armadura de escamas de dragón, es así, te da tanta resistencia porque el propio objeto, el propio material es así, no necesita nada. Y por último tenemos algo que me estuvo comentando un amigo mío, que a ver si lo explico bien. Son las armas de magia abierta, que generalmente son armas que van cogiendo efectos por su entorno y por su vida. Un ejemplo es que si se baña en sangre de orco, coge un efecto minúsculo que en vez de quitarle 8 de vida cada vez que le pega un orco, le quita 9 o 10, o le da un pequeño veneno, o le erosiona un poco la piel. Y lo mismo pasa si le imbuye en fuego, o si la hunde en fuego, que coge ciertos efectos de fuego, o en frío ciertos efectos de frío, etcétera, etcétera. Y ese es otro tipo de objeto mágico. Y ahora vamos a seguir con más preguntas. Obviamente hay más formas de hacer objetos mágicos, pero yo de momento no me sé más. La siguiente pregunta es ¿qué material vamos a utilizar? Esto no es lo mismo que os he comentado antes, porque antes he dicho que es un objeto que se hace a partir de piel mágica que ya le da un efecto. Pero esto sería coger materiales de algo mágico, pero que sin embargo no transmite magia, sino que actúa en modo de catalizador, que actúa en modo de potenciador. En este caso estaríamos hablando de las varitas, de los bastones, de las varas, que es como una pistola. Tú una pistola necesitas meterle balas para que funcione. Pues estos objetos hechos de esos materiales es lo mismo. Si tú se lo das a un mago, potencia su magia. Si tú se lo das a un clérigo, potencia su magia. Pero si se lo das a una persona normal, como solo actúa de potenciador o de catalizador, no sirve para nada, a pesar de que es un objeto mágico. Luego también está que ciertas aptitudes mágicas necesiten ciertos materiales para poder usarse.
que eso ya te lo dejo a tu elección. La siguiente pregunta es ¿qué efecto va a tener? ¿Activo o pasivo? Activo principalmente es que cada vez que haces algo lo tienes que activar, y pasivo es que directamente lo tienes para siempre, que es por ejemplo que puedas, lo que he dicho antes de las botas, que puedas correr más con esas botas, eso es un efecto pasivo, o que te dé resistencia al veneno, eso es un efecto pasivo, y ya tú decides qué le quieres poner. Vale, la siguiente pregunta tiene 3. ¿Tiene límite de usos? ¿Cuántos usos tiene? ¿Y qué pasa cuando se descarga? Aquí el claro ejemplo que os voy a poner es el de las varitas, y os voy a mencionar un ejemplo también que suele darse mucho en Dungeon, que hay muchos objetos que tienen cargas. Entonces esas cargas, pongamos 5, las vas usando a lo largo del día y se descarga como un móvil, y luego lo tienes que enchufar, en este caso simplemente hasta que salga el sol, por ejemplo, y vuelve a coger todas sus cargas. Y con las varitas pasa algo parecido, tienes 20 cargas y cuando se descarga lo puedes recargar otra vez con un mago o como quieras cargarlo, pero lo que mola de estas cosas es que si tienes cargas no tienes algo ilimitado y puedes meter cierta tensión a la trama. No es lo mismo tener un objeto con usos ilimitados que un objeto con 2 cargas. Tienes que saber cuándo usarlo. Y eso, quieras que nos da cierto interés y cierta tensión a la trama. Vale, la siguiente pregunta de todas es ¿quién lo fabrica? ¿Un ser humano? ¿Algo divino? ¿O un acontecimiento? Acontecimiento me refiero a que, por ejemplo, en una guerra se derramó tanta sangre y hubo tanta maldad que se generó mágicamente o misteriosamente un artefacto que nadie sabe para qué sirve, y eso, por ejemplo, puede ser la trama de una historia. La siguiente pregunta es ¿cómo lo fabricas? Mediante un ritual, a la vez que se forja, una vez que lo has forjado lo imbuyes con un conjuro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya os lo dejo a vuestra elección, pero si queréis meter un objeto tocho, molaría saber cómo se ha generado, porque siempre voy a poner el mismo ejemplo, pero el anillo único de poder te dicen cómo se hizo. Y mira, hablando del anillo único, la última pregunta es ¿se puede destruir y cómo? Los objetos mágicos suelen tener una resistencia por encima de los objetos normales, porque ya que son mágicos, pues tienen cierta magia, los hace más resistentes. Porque, por ejemplo, una lámpara de un genio, no le pones un mechero y ya se deforma, no, tienes que hacer muchas cosas para poder destruirlo. Pues con el anillo único pasa lo mismo, tienes que ir a un sitio en concreto para destruirlo. Los objetos mágicos suelen ser más resistentes porque al tener más poder es más complicado destruir. Pero esto, como todo, es evidente que tú decides cómo se destruyen, si se destruyen fácilmente, si difícilmente, si con algún objeto en especial, con algún entorno en especial, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya sobre los objetos mágicos de momento no tengo nada más que decir, es simplemente que investiguéis, y yo sinceramente os recomiendo que miréis el manual un manual que hay de Dungeon, que es un recopilatorio de objetos mágicos, donde te pone una barbaridad de objetos con todos sus efectos para que lo cojáis como guía, no que lo copiéis, pero simplemente que os sirva para decir, pues podría hacer esto, pues podría hacer esto otro, y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido, y si queréis que hable de alguna cosa me lo decís en comentarios, y nada, vale, hasta luego.